Hola, buen día. Bueno, ya estamos por comenzar. Veo que hay dos participantes, así que si les parece aguardamos unos minutos más que se sumen los otros que estaban registrados. Les vamos a dar 3 minutitos más para que se sumen todos. Bueno, mientras seguimos esperando, ahí se van sumando otros participantes. Bienvenidos a todos. Soy Paz González. Eh, Como habrán visto, esta sesión es extraordinaria, no estaba previamente establecida, pero la pusimos para que sea una vía más de asistencia, para que ustedes puedan sacarse las dudas y entender mejor la metodología que desarrollamos. Vamos a iniciar esta sesión con una presentación por parte de Janina, donde estará ella hablando sobre los resultados de, de la última sesión expositiva. Antes de darle la palabra a Janina, les quiero comentar que, como saben, Avina estará participando de la COP y aunque solo un participante estará viajando, Avina va a presentar todas las mesas que estén listas cuando ellos tengan sus eventos allá en la COP. Así que los alentamos a que puedan seguir avanzando en los pasos que les están faltando. Como saben, la fecha para presentar el último paso es el 14 de noviembre, pero quienes quieran que Avina presente su meta en la COP deberán enviarlo a más tardar el 6, o sea, el lunes que viene. Así, porque hay tres eventos en los cuales ellos estarán participando, que son los días 8, 9 y 10 de noviembre. Así que los alentamos a poder terminarla cuanto antes la metodología, definir sus metas. Así Avina los puede presentar allá dándoles mayor visibilidad. De todas maneras, como ya saben, se subirá la información a la web Action Lab. Ya recibirán ustedes información sobre cómo cargar sus metas. Pero bueno, nuestra intención es darle la mayor visibilidad posible. Así que bueno, ahora le paso la palabra a Janina para que comente los resultados. Hola, Paz, gracias. Buen día a todos o buenas tardes. Yo les voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue la sesión pasada. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, se ve. Sí. Bueno, en la sesión pasada tuvimos el módulo 3, que es el último módulo de este curso, cómo implementar y monitorear la acción climática. La primera oradora fue Sandra Guzmán de GEFLAC, del Grupo de Financiamiento Climático, y nos contó sobre lo que es el financiamiento climático en el mundo y en América Latina. Primero nos hizo un contexto internacional, nos contó cuándo fue la primera cuantificación del costo de la degradación ambiental, que fue en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en 1972. Nos contó también que América Latina no es el destino principal de los fondos climáticos globales y que hay un conflicto entre quién debe dar y quién debe recibir. Perdón. Es decir, quién tiene la mayor responsabilidad del fenómeno climático y por ende quién debe aportar más en términos financieros. Este es un cuadro muy cambiante. Sin embargo, los mayores emisores siempre son más o menos los mismos, que
Europea, Japón, Australia y Canadá. Esto a veces los pone en la obligación de transferir fondos extraordinarios. Después, ¿qué es el financiamiento climático? Es el flujo de capitales orientados al desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. El financiamiento es el elemento central de la agenda global porque todos los proyectos necesitan de financiamiento. Ahora, el costo de la acción climática es entre el 1 y 2% del PBI mundial. Esto es menor que lo que sería el costo de la inacción, es decir, el costo de no hacer nada, que terminaría siendo entre el 5 y el 20% del PBI mundial. Ahora, nos contó sobre su organización, GEFLAC. ¿Qué es GEFLAC? Es una red de organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas que busca la construcción de una arquitectura financiera efectiva que trabaje en el contexto internacional a la vez que en proyectos locales y nacionales. Como principios tienen la transparencia, la rendición de cuentas, la participación horizontal y como objetivos la promoción de los derechos humanos, la equidad de género y el financiamiento transversal. Finalmente nos contó algunos aspectos problemáticos, que por ejemplo nos dijo que el 70% de los fondos se transfieren a mitigación y el 30% a adaptación, entonces hay ahí una gran desigualdad. Después, en América Latina la distribución del financiamiento es desigual, entonces Brasil, México, Chile y Colombia son los que mayores fondos reciben del continente. Y bueno, también nos comentó los retos de cara al futuro, que son identificar las capacidades, necesidades y oportunidades, hablando de América Latina, ampliar los conocimientos sobre lo que es el financiamiento climático y la importancia de este, y establecer estrategias transversales y sistemáticas para la obtención, asignación, ejecución y monitoreo de fondos. Después tuvimos otro orador de la Comunidad por el Clima, que fue Pablo Barrenechea. Nos contó sobre un modelo, su modelo, o el del que él participa para la acción climática. La Comunidad por el Clima es una red social, la define él como una red social climática que reúne trabajos en acción climática. Es un punto de encuentro entre diversos actores y un espacio de visualización de proyectos climáticos. ¿Cuáles son los objetivos? Primero es generar una comunidad abierta de personas, empresas, ONG y todo tipo de organizaciones que actúen sobre cambio climático. También visibilizar y ampliar acciones climáticas, vincular actores, fomentar los principios de participación y transversalidad y ampliar el uso de contenidos y herramientas multimedia. Nos contó un poco los antecedentes de esa organización, por ejemplo, la campaña Pon de tu parte, que fue realizada en Perú y que se dedicaba a la promoción de acciones climáticas. Después también nos contó algunas herramientas que están usando en la Comunidad por el Clima, como Toolbox, que es una herramienta que provee información sobre cambio climático y sobre poner en práctica los compromisos climáticos. Y también nos dijo que están desarrollando una herramienta informativa sobre productos y servicios bajos en emisiones. Y también nos contó un ejemplo de resultado de su organización, que fue la compra colectiva de bicicletas eléctricas. Obtuvieron fondos y descuentos para adquirir este medio de transporte. Finalmente nos contó que este es un proyecto replicable, es decir, que puede repetirse en cualquier parte, tiene un objetivo transformacional y busca obtener beneficios sociales y ambientales. Y eso es todo. La presentación sobre el resumen de la sesión pasada, y muchas gracias. Paz, te vuelvo a pasar la palabra. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos a dar la palabra a Cristóbal Rebeca, quien va a empezar exponiendo y explicando y aclarando las dudas sobre la herramienta de mitigación. Cristóbal, te doy los derechos para compartir tu pantalla. Así, cuando quieras, ya puedes empezar. Buenísimo, Paz y Yanina, muchas gracias por la introducción y por el resumen, Yanina, de la sesión anterior. Bueno, como les habíamos adelantado, la idea del día de hoy es poder hacer más que nada
una breve presentación y poder responder algunas preguntas que puedan surgir sobre la definición de las metas que ustedes van preparando para los ejercicios, ¿ya? En particular, bueno, yo me voy a referir a la meta de mitigación y luego Paz va justamente a hablar sobre la meta de adaptación. Entonces, primero que nada quisiera, bueno, de una forma como metodológica quizás, pedirte, Paz o Yanina, que quienes vayan levantando la mano quizás les puedan abrir el micrófono y así vamos respondiendo preguntas que pueden ir saliendo. De otra forma, si es que prefieren guardar sus preguntas para el final, podemos ir agrupándolas y vamos retomando la conversación. Bueno, lo importante, quisiera recordarles que toda la información, como les estoy mostrando en mi pantalla, esta es la información que ustedes tienen en la plataforma de Lapsis, ¿ya? Entonces, toda la información que vamos a ver hoy está justamente en este documento llamado Definiendo las Metas Climáticas. Ahí escribimos entonces un paso a paso para la creación e implementación de metas, en este caso de mitigación, ¿ya? Entonces, quienes quieran volver a ese documento está ahí y también tiene bastantes bases de información de las páginas web, ¿ya? Entonces, hoy lo que vamos a revisar va a ser los pasos 1, 2, 3 y 4. Como los ven acá, principalmente el paso 1 vamos a ver lo que es la definición del equipo y el reconocimiento del alcance del trabajo. Luego ya nos vamos a meter en lo que es la identificación, selección y validación del tipo de emisiones y el alcance de las emisiones con las que vamos a trabajar. Luego ya en el paso 3 vamos a ver cuáles son algunas de las acciones de mitigación que se podrían desarrollar, pero también nos interesa mucho discutir sobre cómo podemos identificar estas medidas de mitigación para que sean apropiadas al contexto que estamos discutiendo. Y finalmente, cómo podemos ya formular una acción. ¿Ya? Ahí hay varios pasos que nos van a ayudar un poquito a ir entendiendo esa parte. Entonces, lo que les voy a presentar ahora voy a ir cambiando entre lo que es la herramienta del paso a paso y el Excel, porque me parece que es un poco más dinámico si es que vamos trabajando sobre la misma planilla que ustedes tienen disponible en la página web de Lapsis, ¿ya? Entonces, bueno, paso número 1. Como lo ven acá, la idea es poder identificar al equipo y también poder reconocer el alcance del trabajo, ¿ya? Entonces, lo primero que fuimos viendo en este caso era la importancia de poder asignar roles a las tareas que vamos a ir realizando para poder también identificar la forma en que vamos a ir trabajando. Principalmente, lo que queremos ver acá es quiénes son los miembros del equipo, cuál es la institución, cuáles son los miembros del equipo que van a participar de este trabajo, y también un poco cuáles son las habilidades de las personas del equipo para poder ir viendo de qué forma podemos establecer una meta y que seamos capaces de cumplirla, ¿no? Una vez que hemos tenido entonces identificados quiénes van a ser nuestros compañeros de trabajo, justamente tenemos que empezar ya a ver una descripción sobre dónde vamos a trabajar y qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, ahí la primera pregunta es ¿dónde se ubicará nuestro ámbito de trabajo? Y esa pregunta es bastante, bueno, tiene dos tipos de respuesta, ¿no? Porque por un lado nosotros decimos, bueno, queremos saber dónde es la región geográfica en la que va a tener incidencia el trabajo por parte de mi institución. Y esto tenemos que tomar una decisión si es que vamos a hacer un trabajo de medición la medición de las emisiones de huella de carbono, ya sea dentro de nuestra institución, a nivel de la institución, o en la cadena de valor dentro del trabajo que realizan nuestras organizaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que somos una oficina y queremos medir cuál es nuestra huella de carbono dentro de la oficina, claro, lógicamente
el sector geográfico donde vamos a estar es físicamente donde está nuestra oficina. Ahora, si es que el alcance es en una cadena de valor en la cual hay productos o servicios que interactúan más allá de nuestra oficina, tenemos que entender muy bien hasta dónde vamos a llegar con esa medición, ¿ya? Entonces, aquí lo importante, una de las propuestas que nosotros entregamos era justamente poder basarnos en la misión de la institución para poder decir, bueno, eh, nuestra misión tiene alguna relación o tiene algún impacto realmente en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero o no. Y si es que la respuesta es positiva, queremos entender de qué forma vamos a poder llegar a una respuesta que sí nos permita tener una medición que sea lo más objetiva posible, ¿ya? Entonces, en este sentido, eh, tenemos que identificar si es que vamos a reducir las emisiones de las operaciones o queremos ayudar a reducir las emisiones de un sector, ¿ya? Entonces, las operaciones de la institución, volvemos al punto, la cadena de valor, oferta de productos y servicios que estén dentro del quehacer de nuestras instituciones, pero también queremos ver si es que este otro camino metodológico, si es que nuestras acciones como organización tienen alguna incidencia en algún sector en particular. El caso cuando hablamos para reducir las emisiones de un sector o de una actividad externa a la institución por medio de acciones de mitigación, en este caso cuando estamos hablando de que nuestra institución, por ejemplo, mediante cursos, mediante estrategias de diseminación de información, concientización, etcétera, también puede promover de forma indirecta la reducción de los gases de efecto invernadero, también nos interesa en este caso poder identificarlo, ¿ya? Uno de los ejemplos que nos llegaba de uno de los participantes era justamente que, bueno, ellos más que nada eran un grupo de trabajo de gente que hacían educación ambiental, ¿ya? Claramente la educación ambiental tiene un efecto también en la reducción de los gases de efecto invernadero cuando está diseñada justamente para cambiar los hábitos, ya sea hábitos de cómo vive la gente o de las opciones de compra. Entonces, todos esos son elementos que también tenemos que considerar que también pueden entrar dentro del espectro de acciones de reducción de gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, una de las cosas, voy a volver un poquito eh, al documento Word, porque aquí ya empezamos a ver conceptualmente el aspecto de las emisiones directas y de las emisiones indirectas, ¿ya? Entonces, si estamos trabajando con las operaciones de la institución, tenemos que primero indicar si es que las emisiones van a ser asociadas a las operaciones de nuestra organización y si es que esas van a ser emisiones directas, entendidas como las emisiones que son propiedad o que son controladas por nuestra organización. Entonces, en este caso poníamos el ejemplo que son las emisiones liberadas in situ, en el lugar donde se produce una actividad, por ejemplo, a los sistemas de calefacción, a la electricidad que consumimos, o simplemente por la actividad de lo que estemos haciendo como organización, si es que estamos incidiendo directamente en la quema de combustibles fósiles, ¿ya? Y las emisiones indirectas tendrían que ver que son la consecuencia de las actividades de nuestra organización, pero que nosotros no controlamos. Entonces aquí justamente entra todo lo que tiene que ver con el gas que nosotros usamos para calefaccionarnos, tiene que ver con la electricidad que consumimos. Básicamente que aquí la diferencia es que las emisiones se producen por acciones que están fuera de nuestro alcance, ¿ya? Entonces esas son como dos diferencias metodológicas que tenemos que tener bien claras. Eh, y luego de ella tenemos que identificar justamente el alcance, ¿ya? Y estos alcances tienen que ver con los tipos de emisiones que puede tener una organización, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de... Me indica, no sé si me escuchan bien porque me están indicando que hay problemas de conexión. Se escucha bien, Cristóbal, por lo menos desde acá. Ah, vale, ok. Entonces, volviendo a lo de los alcances, tenemos los tres alcances que hemos explicado. Entonces,
En el alcance número 1 identificamos las emisiones provenientes de la combustión, por ejemplo, de calderas, de los hornos, de los vehículos que son propiedad o que están controladas por nuestra institución, ¿ya? Y aquí también se incluyen lo que son las emisiones llamadas fugitivas, que son las fugas de aire acondicionado, fugas de metano, de conductos, etcétera, ¿ya? Las del alcance 2 son las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero que están asociadas a la generación de electricidad adquirida y consumida por la organización, ¿ya? Entonces otra vez volvemos al punto que son estas que van más allá de lo que nosotros podemos controlar, pero que sí las estamos nosotros utilizando, ¿ya? Y el alcance 3, que son otras emisiones indirectas que tienen que ver con la extracción y producción de metales que adquiere la organización, los viajes de trabajo, el transporte de materias primas que estén involucradas, etcétera, ¿ya? Entonces, es importante tener estos alcances en mente porque claramente van a determinar si es que nuestra medición se hace en base a lo que nosotros controlamos y en base a lo que no controlamos, ¿ya? Volviendo entonces al paso 2, dentro de lo que nosotros planteábamos como una forma de identificar primero las emisiones de lo que sería el alcance 1, básicamente el alcance de las cosas que nosotros sí podemos controlar como parte de nuestra organización. Nosotros propusimos distintas fuentes de combustible, los cuales tienen que ver con la producción de energía, con el transporte y otras emisiones que tienen que ver con los residuos, ¿ya? Entonces, nosotros les propusimos justamente esta especie de calculadora de huella de carbono, la cual es muy simplificada. No es, claramente hay calculadoras de huella de carbono que tienen alcances mucho más detallados, pero en este caso quisimos proponer una que nos permitiera entender más o menos dónde están las principales emisiones de gases de efecto invernadero y dentro de esas cuáles tienen una mayor participación en este caso en la matriz de emisiones de nuestra organización, ¿ya? Entonces aquí hay algunos elementos que son importantes de especificar. Lo primero es que, bueno, tenemos que tener un año base. Y la idea de tener un año base es central porque tenemos que identificar en base a algún parámetro si es que nuestras emisiones están incrementándose o si mediante alguna meta podemos reducirlas, ¿ya? Entonces, en este caso, generalmente el año base tiene que ver con ya sea alguna medición anterior que ustedes hayan hecho o si no la tienen, que este vaya a ser su año base. ¿Ya? Vale decir, bueno, nunca he hecho algún tipo de medición, entonces ahora el año 2017, en octubre, este va a ser octubre de 2017 mi año base, ¿ya? Entonces con la información actual después voy a reiterar, es que lo que se esperaría que de aquí a un año se vuelva a reiterar la medición de la huella de carbono y veamos el progreso o el retroceso que hayamos alcanzado, ¿ya? Luego de eso tenemos que identificar justamente el alcance de las emisiones que vamos a considerar, si es que van a ser directas, indirectas, y si es que dentro del grupo de las indirectas va a ser electricidad o va a ser de otro tipo, ¿ya? Entonces, esos son algunos de los temas que estamos justamente identificando en esta especie de perfil de nuestra huella de carbono, ¿ya? Una vez que tenemos claridad sobre el año de base y sobre el tipo de emisiones que vamos a incluir para entender nuestra huella de carbono, aquí entonces entramos con el tipo de actividad, dónde se están consumiendo en este caso las fuentes de combustibles que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, para energía nosotros sugeríamos que se considere gas licuado en términos de litros de consumo de gas licuado por año o de gas natural, o si es que se está utilizando el diésel o el querosén o la electricidad, ¿ya? Cada uno con sus parámetros de medición, ¿ya? Luego tenemos que saber cuánto estamos usando. Ya, por ejemplo, en este caso nosotros poníamos el diésel en términos de litros por año, estamos usando 6.000 litros de diésel por año, en este caso para
energía. ¿Ya? Entonces, en este caso, si es que estamos hablando de, utilizamos diésel para la generación eléctrica, en este caso estamos utilizando 6.000 litros por año. Y aquí entra un elemento que es muy central, que es el factor de emisión. ¿Ya? El factor de emisión lo que nos dice es que básicamente cada tipo de combustible tiene cada tipo de gas, en este caso, un combustible está emitiendo ciertos tipos de gases, ¿no? Entonces, cada uno de estos tipos de gases tiene distintos factores en este caso, de contaminación, si lo podemos entender de esta forma, y algunos son más potentes que otros, ¿ya? Y los factores de emisión dependen de varios factores, por lo tanto estos son bastante únicos para cada país, tienen que ver con factores geográficos, dónde se usa, dónde se extraen, etcétera. Entonces, cada país está en un proceso justamente de poder determinar factores de emisión para cada una de las fuentes de combustibles que están utilizando. Y ese es un ejercicio que es muy importante porque claramente el diésel no va a tener el mismo factor de emisiones, ya sea en Alemania o en Costa Rica, ¿ya? Entonces, para poder tener la mayor certeza posible sobre el tipo, o sea, las emisiones que estamos produciendo, tenemos que tener mucha claridad con los factores de emisión, ¿ya? En este caso, nosotros estamos utilizando factores de emisión estandarizados por el IPCC, los cuales dicen que son más o menos promedios, si los queremos ver de una perspectiva global, los que nos podrían dar un cierto orden de magnitud, ¿ya? Eh, pero también acá nosotros recomendábamos que quienes estén, por ejemplo, en países donde ya se hayan hecho los ejercicios de identificar los factores de emisión, que utilicen los de cada país, ¿ya? Porque eso va a cambiar y en algunos casos puede ser bastante considerable las diferencias de los factores de emisión, ¿ya? Y aquí, bueno, la ecuación realmente es bastante directa, ¿no? Lo que queremos entender en este caso es el nivel de actividad por el factor de emisión y eso nos va a ir dando justamente la cantidad de CO2 expresada en kilogramos de CO2 equivalente, ¿ya? Eso es importante, las equivalencias, referirnos un poquito a las equivalencias porque cada gas tiene lo que habíamos dicho, un factor de un potencial de generar un efecto invernadero distinto, ¿ya? Pero para poder estandarizar justamente la nomenclatura y decir, bueno, ¿cómo cómo podemos expresar si es que algún tipo de gas realmente tiene un efecto en la atmósfera que sea comparativo? Tenemos que establecerlos bajo el mismo nombre, ¿ya? Y en este caso se establece que es CO2. Entonces, todas las emisiones van a ser expresadas con esta EQ que es equivalentes, kilogramos de CO2 equivalentes, ¿ya? Esto lo que nos ayuda es a establecer relaciones, ¿ya? Entre los distintos gases. En este caso, en la calculadora, bueno, se van justamente identificando si es que no usamos gas licuado, el nivel de actividad es cero versus si utilizamos queroseno 500 en este caso, lo fuimos dando como ejemplo. Y esto lo hacemos para cada uno de los tipos de actividades, si es que es para la producción energética, si es que son asociadas al transporte, a qué tipo de transporte. En este caso hay una gran diferencia entre los autos pequeños, los autos medianos, los camiones y claramente con los aviones también. Eh, y finalmente con los residuos, ¿ya? En este caso, un aspecto central para entender la parte de residuos es que nosotros utilizamos un factor de emisión que es estandarizado para residuos domiciliarios. Ya aquí no estamos hablando de residuos industriales, esto es solamente para hablar de residuos domiciliarios, ¿ya? Y una vez que hacemos el cálculo, esta calculadora lo que hace, bueno, básicamente sumar los resultados para poder darnos una equivalencia en kilogramos de CO2 y en toneladas de CO2 equivalentes, ¿ya? Y estos, lo que nos están dando, como son todas estas fuentes, son medidas en términos del uso de un año,
Es importante poder establecer esa relación, que eso es lo que estamos usando en un año. Estas van a ser las toneladas de CO2 equivalente que producimos en nuestro año base. ¿Ya? Eh, Luego de eso lo que queremos hacer es poder establecer comparaciones y ver dónde estamos usando, eh, dónde estamos demandando más combustible básicamente y dónde estamos emitiendo mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces aquí la idea es poder ver en esta casilla en la 2.2 es poder ver dónde podemos realmente identificar las mayores fuentes de emisión y poder identificar si es que es factible realmente hacer una reducción en alguna de estas fuentes de emisiones. ¿Ya? Por ejemplo, es factible para una oficina, en vez de estar usando diésel para producción energética, implementar paneles solares. Esos son todos elementos que tienen que ver con bueno, los costos, que tienen que ver con aspectos técnicos, con acceso a esa tecnología, etcétera. Por lo tanto, la idea de este cuadro es poder establecer justamente estas comparaciones. ¿Ya? Podemos reducir la distancia o el número de vuelos que hacemos, si es que, por ejemplo, estamos implementando reuniones online, o si es que realmente podemos reducir algunas participaciones en conferencias o acceder a acercarnos a nuevos clientes a través de reuniones en línea, etcétera. Y los residuos tienen que ver mucho también con la posibilidad de reutilizar, reciclar y también in situ si es que tenemos la posibilidad de compostaje o si es que realmente, claro, el municipio donde estamos insertos nos permite reciclar, si es que tiene las facilidades para poder realizar reciclaje. ¿Ya? Son todos elementos que nos van a ir dando distintos potenciales de reducción de emisiones y la idea es que acá podamos ir estableciendo dónde están las áreas más prioritarias en las cuales más podemos tener impacto y poder seleccionar una de las áreas. ¿Ya? Luego de eso, voy a volver un poquito aquí a la matriz de que esto es lo que vimos recién. Si es que estamos trabajando con las emisiones externas a la institución, aquí ya empezamos con algo que es bastante más complejo, que es el análisis de la cadena de valor para ver de qué forma el intercambio de bienes y servicios en los que está inserta nuestra organización provoca gases de efecto invernadero, ¿ya? Y en qué parte del eslabón de la cadena realmente estamos generando mayor cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Eh, entonces, la información acá realmente tiene que ver con, otra vez, identificar el alcance, qué vamos a medir, hasta dónde medir. Vamos a medir, por ejemplo, solamente si es que estamos vendiendo productos, estamos considerando solamente los productos hasta que nosotros los entregamos al distribuidor, si es que somos productores, o también estamos considerando el uso de esos productos y que eso ya claramente son alcances bastante más amplios, ¿ya? Y que son distintos tipos de políticas y estrategias las que entran en cada uno de estos elementos, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que queremos saber es si es que la consulta de la escala de matriz de emisiones va a ser a nivel más local, a nivel nacional o a nivel internacional. Tenemos que establecer muy claramente cuál va a ser el alcance de nuestra medición. Tenemos que saber otra vez cuál va a ser nuestro año base. Y también necesitamos justamente saber dónde van a estar las emisiones y asociadas a qué tipo de actividad, ¿ya? Y esta parte es central porque acá realmente va a depender mucho de los inventarios de gases de efecto invernadero que hayan para los distintos sectores y para los distintos tipos de productos con los que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, aquí la disponibilidad de información claramente entra a ser un factor limitante en estos cálculos, pero aquí también lo que se puede hacer es recurrir a ejemplos que ya se hayan hecho en otros países, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quienes estén haciendo un análisis de la cadena de valor pueden mirar la información de la página web de análisis del ciclo de vida, información sobre ecodiseño,
son todas fuentes de información donde hay casos de estudio, donde ustedes pueden ir teniendo mayor detalle sobre este tipo de información, ¿ya? Eh, Aquí lo importante es poder entender muy bien el alcance de las operaciones y otra vez, si es que vamos a actuar en una operación que es directa y tenemos muy claro cuál es el procedimiento de nuestras operaciones, dónde estamos utilizando más combustible, ya sea en la producción, en el transporte, en la distribución o en el uso mismo de los productos, ahí tenemos que tener mucha claridad y poder definir eso, ¿ya? Y luego de eso nosotros justamente, bueno, planteamos también tener esta perspectiva de poder considerar lo que son las emisiones en el área de producción energética, transporte o residuos. Eso es como bastante más estandarizado, ¿ya? Una parte importante en este ejercicio es poder validar con el equipo de ustedes la selección del área con la cual van a trabajar y que haya un consenso al respecto, ¿ya? Eso siempre es de los puntos más críticos, ¿ya? Uno de los elementos que les puede servir mucho es poder identificar si es que el país en el cual están ustedes trabajando o el municipio o la ciudad tiene compromisos para reducir los gases de efecto invernadero. Uno, porque eso va a implicar que lo más probable es que haya más información sobre los tipos de emisión, los factores de emisión, e información relacionada a más o menos los procesos que existen para cada sector. Por ejemplo, el análisis de la cadena de valor en el sector lácteo, para la producción de lácteos, perdón, en el sector agrícola. Hay bastante información para ese sector en particular. Quizás para otros que son más relacionados a tecnología hay que mirar más casos quizás de lo que se ha hecho en Japón o en Europa. ¿Ya? Entonces, por eso depende mucho que esto sea una determinación de como resultado de un consenso dentro del equipo de trabajo y que puedan ver realmente cuáles van a ser, por aspectos metodológicos, cuál es lo que realmente pueden medir y qué es lo que no pueden medir, ¿ya? Ya entrando en la selección y la validación de las posibles metas, aquí ya entramos en lo que sería tres, y que esto, bueno, viene como resultado de la área seleccionada justamente para poder reducir las emisiones. Por ejemplo, si es que dijimos que van a ser en el área de adopción de nuevas tecnologías para producir electricidad, paneles solares, por decirlo. Eh, Aquí lo que nosotros proponemos es que partan con un benchmarking, hacer un estudio comparativo para ver qué es lo que han hecho otras instituciones parecidas a la de ustedes en términos de eficiencia energética o adopción tecnológica para alcanzar el mismo fin, ya en este caso reducir las emisiones en lo que es el uso la producción y el uso de electricidad, ¿ya? Eh, entonces, a través de este mapeo, nosotros lo que proponíamos es que ustedes busquen posibles acciones de mitigación y que aquí en los factores de éxito o en los desafíos, ustedes también puedan ver cuáles eran los factores de éxito de ciertas acciones. Por ejemplo, está muy bien documentado que cuando los gerentes de una empresa tienen una visión mucho más sustentable, es mucho más probable que quieran hacer inversiones en recambio de luminaria o en adopción de cierto tipo de tecnologías o incluso en incidir con ciertos beneficios para aquellos empleados que tienen un mejor comportamiento en términos de sustentabilidad, ¿ya? Entonces, hay ciertos factores de éxito que dan cuenta de eso y que también nos pueden ayudar a trazar un mapa, una hoja de ruta en cuanto a alcanzar nuestra meta, ¿ya? Y también poder entender muy bien las barreras y los desafíos que se interponen entre la implementación de una meta en particular para poder atenderla, ya sea mediante el diálogo o la búsqueda de alternativas, ¿ya? Y en términos de las necesidades, lo que nos interesa de este ejercicio es poder ver bien si es que son necesidades que tienen que ver con presupuestos, si es que son necesidades para elaborar mejor los argumentos, o si es que son necesidades para poder medir previamente un año base como un parámetro para reducir los gases de efecto invernadero a futuro, ¿ya?
Em, Esa es principalmente la idea del paso 3. Lo que queremos con esto es poder hacer una especie de un estudio de prefactibilidad sobre realmente qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. ¿Ya? Y aquí entramos en el paso 4 en un punto un poquito más profundo, porque lo que nos interesa de esto es poder evaluar posibles acciones. ¿Ya? Y nosotros entonces aquí planteamos este marco de evaluación de nuestras propias acciones. Por ejemplo, si es que vamos a decir recambio de luminaria, queremos saber si es que es efectivo el cambio de luminaria, vale decir, si es que queremos saber si es que alcanzamos los objetivos, realmente estamos reduciendo en relación a nuestro año base las emisiones de gases de efecto invernadero. Los beneficios pueden exceder los costos, vale decir, podemos gastar menos plata, o vale decir, todo lo que invertimos en la luminaria nueva quizás se va a repagar en 1 o 2 años porque vamos a demandar menos electricidad. Eh, ¿Genera esto realmente un beneficio social y ambiental? Esto tiene que ver con preguntas un poco más amplias y ver, bueno, si efectivamente estamos contribuyendo a un compromiso planeta. Queremos ver si es que es viable, si es que puede ser implementada, cuáles son los requisitos técnicos para poder implementarla. Y finalmente, si es que es aceptada social y políticamente, esto, bueno, tiene que ver para las empresas mucho a nivel interno, de ver si es que es aceptada por el directorio, por los directores mismos, en el caso de los municipios, por los consejos municipales, por el alcalde, y también por la sociedad misma o por los usuarios de dependencias municipales. ¿Verdad? Son todas preguntas que nosotros las planteamos eh, más que nada para estar seguros de que las acciones que se diseñen vayan en línea con lo que plantea la institución, la misión de la institución y qué es lo que esperamos como resultado. ¿Ya? Y aquí ya entramos en lo que es la formulación de la meta misma. Tenemos que ponerle un nombre y decir, bueno, tenemos que saber muy bien, una vez que tenemos definido cuál va a ser nuestra meta, qué actores vamos a necesitar tener de nuestro lado, tanto internamente dentro del municipio o de la empresa, como también a nivel externo, ya sea de clientes o de los vecinos. ¿Cuáles van a ser los roles? Queremos saber muy bien quiénes toman un rol, por ejemplo, de entregar información, de diseminación de la información, de entregarnos fondos, de cambiar políticas, de hablar con agentes específicos. También tenemos que ver las potenciales fuentes de financiamiento y cómo vamos a justamente poder cubrir estos costos. Si es que va a ser un retorno a la inversión gracias a la eficiencia energética, en cuántos años, si es que vamos a tener que postular algún fondo público, si es que vamos a tener que hacer inversiones eh, para, eh, para actualizar la matriz energética de nuestra organización, etcétera. Y esto tiene que ver mucho también con el tipo de tecnología e infraestructura que necesitamos para llevar a cabo nuestra meta. Y también sugerimos que puedan hacer una reflexión en cuanto a la información que ustedes necesitan manejar y qué tipo de capacitaciones deberían ustedes recibir eh, para poder hacer la meta y poder llevarla adelante. ¿Ya? Y finalmente, lo que planteamos acá, esto es más que nada como para ordenar la hoja de ruta, es poder establecer cuáles van a ser las actividades, los pasos, asociar una estrategia a cada uno, ponerle fecha y responsable, porque así también se puede seguir muy de cerca, bueno, obviamente quién está a cargo, pero también pedir rendición de cuentas al respecto, recursos necesarios para cada una de las actividades y en las observaciones también poder identificar cuáles son algunos de los puntos críticos que podrían actuar como barreras o que podrían poner en peligro cada una de estas estrategias. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, quizás lo que me gustaría rescatar de esta metodología es que, pese a que en términos de lo que es la medición de la huella de carbono, tratamos de simplificarla al máximo y asumimos que había brechas de información. Lo que sí intentamos hacer es que este ejercicio refleje de alguna manera lo que es construir una hoja de ruta en cuanto a diseñar acciones de mitigación. ¿Ya?
Entonces, que vayamos más allá de simplemente pensar, bueno, vamos a comprar ampolletas y por eso las vamos, ampolletas eficientes y por eso vamos a reducir nuestra huella de carbono. Entender que hay una dimensión mucho más profunda en lo que es la planificación estratégica para la mitigación y que es muy válido hacer ese proceso de planificación estratégica en conjunto con los actores eh, bueno, que estamos invitando a trabajar o que son parte de nuestra institución, porque hay muchas otras implicancias que nacen. Cuando estamos haciendo trabajo en reducción de gases de efecto invernadero, también estamos entrando en todo un nuevo paradigma en cuanto al funcionamiento de las instituciones, de los municipios y también de los clientes, los vecinos o quienes son los beneficiarios de este trabajo, ¿ya? Entonces, principalmente eso es lo que queríamos plantearles. Voy a dejarlo hasta acá porque me gustaría también, si es que hay preguntas, poder intentar responderlas. Eh, entonces voy a apagar mi micrófono un segundito y Paz o Yanina, si me pueden ayudar, si es que hay preguntas, feliz de responderlas. Hola Cristóbal, nos habían preguntado si esta presentación se las vamos a compartir, sí, les aclaro que quedará subido. Y hay otra pregunta que se preguntan si esto aplica para hacer PAEs de un municipio. Carlos, si te parece te abro el micrófono si querés comentar algo más sobre tu pregunta. Carlos, te escuchamos. Sí, ¿me escucha? Sí. Es que estamos, bueno, en nuestra mancomunidad estamos próximos a tratar la manera de hacer nuestros padres en los municipios. Y esta explicación me parece bastante sencilla, podemos decir, porque está usada en nuestro idioma y todas las demás explicaciones vienen a nivel europeo. Entonces, ¿esto nos ayudaría para hacer un PAES en nuestro municipio? Sería la pregunta. Perdón, Carlos, ¿me puedes especificar qué es un PAES para tenerlo? La nomenclatura, no sé si usamos la misma en mi país, en Chile. Es un plan de acción climática, o sea, un inventario, que ya también incluido el inventario. Perfecto. Sí, mira, nosotros de hecho en Chile utilizamos una metodología bastante similar para medir la huella de carbono de lo que son los municipios, ¿ya? Un poco lo que nosotros asumimos es que gran parte, al menos en el caso de Chile, gran parte de los municipios eh, tienen brechas en términos de la disponibilidad de información, ¿ya? Por ejemplo, eh, asumimos que todos los municipios tienen información sobre eh, la cantidad de toneladas de residuos que tienen que llevar a en este caso, un vertedero, por decirlo, ya que en este caso en Chile es parte de las acciones que tiene que hacer un municipio. Tiene que ver entonces con la pregunta, bueno, vamos a medir las emisiones que son relacionadas a las acciones del municipio, podemos considerar los residuos que produce la población y nosotros nos hacemos cargo de eso como parte de nuestras emisiones, o vamos a considerar solamente, en este caso, las emisiones que provienen de de las instalaciones municipales, vale decir, electricidad, calefacción, gas para cocinar, por dar un ejemplo, tanto del municipio como ya sea de los gimnasios que controla la municipalidad, etcétera, o también de la flota de transporte de la municipalidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esta metodología es bastante esquemática porque lo que te ayuda a hacer es determinar, primero que nada, los alcances, que esa pregunta metodológicamente es central para poder establecer si es que el PAE con el que ustedes van a trabajar tiene que ver con las emisiones directas o indirectas, ¿ya? Entonces, nosotros en Chile hemos usado esta metodología y hay municipios que la están usando. De hecho, te puedo recomendar ver el programa Huella Chile, en el cual se utiliza esta metodología un poquito más detallada. Nosotros también en la bibliografía pusimos algunos de los manuales que podrían utilizarse para la medición de la huella de carbono municipal y que nosotros intentamos hacerlo de forma bastante simple porque justamente hay poca información disponible. Y sabemos que antes que le exijamos a que los municipios tengan toda la información para que recién después empiecen a medir la huella de carbono puede pasar mucho tiempo. Y claramente hay municipios que no tienen los recursos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para un PAE lo que yo les recomiendo, si es que tienen las cuentas de electricidad
las que van pagando mes a mes, esos con los factores de emisión pueden convertirlos, justamente para saber la cantidad de CO2 equivalente que están emitiendo por uso de electricidad en este caso, ¿ya? Lo mismo con las compras de gas, si es que la hacen por gas en balón o por la cantidad de gas, la cuenta de gas que ustedes pagan mes a mes. Entonces, por eso tratamos de estandarizarlo como el tipo de cuentas que generalmente un municipio o una oficina pagan directamente, ¿ya? No, no sé si es que en el caso de ustedes aplicaría de la misma forma, si que ustedes tienen control sobre ese tipo de información. Sí, en la parte interna sí, ahora en la externa, en el caso que tenemos dos municipios que son turísticos y nos llega una cantidad de autos semanales, ¿cómo hacen ustedes para calcular esa parte? Es complejo porque, por ejemplo, lo que es residuos, nosotros lo calculamos por la tonelada, porque en Chile se paga por la tonelada, o sea, el Sí, dueño del vertedero paga por la tonelada sí, de residuos que entra. Y eso tiene un precio, ¿no? Entonces nosotros sabemos, bueno, si es que hoy día pagamos, digamos que se pagan $12 la tonelada, hoy día pagamos $120 porque fueron 10 toneladas. Entonces, más o menos lo que sabemos es que el factor de emisión para residuos domiciliarios es, en este caso que plantea el IPCC, vuelvo al paso, perdón, al paso, todo lo que estaba planteando de es 4. 0,882, es el factor de emisión. Ajá, ajá. Ya el 4 son las toneladas en este caso. Ujú, ujú. Entonces, ahora, ese factor de emisión otra vez es muy simplificado porque esto es para residuos domiciliarios. Sí, Ya que asumimos que hay parte de plástico, parte de vegetales, verduras, quizás pueden haber los pañales de un bebé, bueno, en general lo que se encuentra en las casas, ¿no? Pero claramente eh, la cantidad de plástico versus la cantidad de material compostable dentro de una bolsa de basura cambia. Entonces, esto nosotros asumimos que ese es más o menos el factor de emisión, ¿ya? sí. Ahora, si es que ya lo llevas para materiales de construcción, esos son otros factores de emisión, ¿ya? Ujú. Pero dado que todavía no se ha hecho un ejercicio minucioso para saber en cada país cuál es el factor de emisión asociado a cada tipo de residuo, nosotros lo que recomendamos es trabajar con este factor de emisión y al menos considerar que una acción va a ser limitar el volumen de toneladas que estamos, la cantidad de toneladas que estamos llevando a un vertedero, ¿ya? Y para Entonces calcular, ahí sí, la acción, digamos, si estamos reciclando, se hace al revés, o sea, se pesa lo que se recicla. exacto, exacto. Ujú, Más que nada, no, en este caso sería por tonelada evitada, porque ustedes, por ejemplo, si es que no reciclan, al vertedero llega todo, lo que no se ujú. recicla, ¿no? Sí, estamos reciclando en un municipio, entonces, por eso te pregunto. Claro, claro. Entonces ahí lo que habría que hacer es tonelada que no evitada de llevarla al vertedero. Por ejemplo, si antes de empezar el reciclaje llevaban 4 toneladas por día y una vez que empiezan el reciclaje llevan 3 toneladas al día, ahí puedes reflejar lo que es la acción del reciclaje, ¿ya? O sea, es que ya están haciendo reciclaje ahora, Ujú, hay que ver, bueno, cuánto más reciclaje van a hacer en el futuro. Porque otra vez, esto tiene que ver con el año base. ujú. Si que ustedes establecieron un año base y decían en el año 2000 nosotros llegábamos 10 toneladas al vertedero y hoy gracias al reciclaje llevamos 7, entonces tienes un parámetro para decir si hemos evitado 3 toneladas, ¿ya? Y Ya. esas 3 toneladas calculadas con este factor de emisión te da una cantidad de CO2 equivalente. Tenemos el problema de un puerto que tenemos en un municipio y es una cantidad de camiones que llegan a diario. ¿Esto lo calcula el puerto? Eso es una decisión metodológica que tienen que ver ustedes. Ujú. Porque efectivamente, súper buena pregunta, pero eso realmente es una pregunta que tiene que ver con el alcance, cómo lo van a definir ustedes. Si es que el puerto entra dentro de lo que es operaciones municipales, Sí. quizás lo lógico sería considerarlo como emisiones que tienen que ver directamente con el quehacer municipal, ¿ya? Eh, Ahora, es importante que la medición que se haga, en este caso el discurso puede ser hablar con el puerto y decirles, mira, a nivel municipal, a nivel de nuestro territorio, esta es la huella de carbono que tenemos y Ujú. solamente por parte de lo que son las acciones del puerto tenemos esta cantidad de emisiones.
Entonces, cualquier acción que hagamos con ustedes en este sector va claramente a disminuir nuestra huella de carbono municipal. Pero otra vez, esos alcances metodológicos tienen mucho que ver con la capacidad que ustedes tengan de llegar a ciertos actores, tener la información disponible y la capacidad que tengan de negociar con ellos también el diseño de ciertas acciones. Sí, en este caso, el puerto digo que tendría que tener una obligación por los barcos y todo el transporte que llega, pero no sé si lo harán. ¿Eso se puede normar a través de un acuerdo municipal o algo? Mira, en Chile tenemos el caso, yo te hablo del caso de Chile porque ahí es donde más he trabajado. Se han hecho acuerdos voluntarios, Ujú. pero generalmente los puertos, al menos en el caso de Chile, tienen, puede ser que están en un territorio municipal, pero son operados por privados. No, Entonces, este es autónomo, pero sí, ese es nacional, pero es autónomo. No sé si esto podría ser algún eh, problema. autónomo en el sentido que es operado por privados o es operado por... No, no, es que se guía por sus propias, que tiene capacidad de realizar sus acciones sin necesidad de una intervención, ponerle municipal o de otra índole. Ah, ok, perfecto. Ahí se me ocurre, o sea, por lo que me dice, yo entendería que dependería más que nada de la voluntad de los operarios del puerto y quienes dirigen el puerto de poder tomar acciones. Porque si realmente el municipio no tiene la capacidad jurídica de imponer ya sea sanciones o normativas, ahí claramente los límites jurídicos son los que dicen, bueno, después de eso ya entra la buena voluntad de los actores. ¿Habrá un cálculo de emisión por el peso de los contenedores? No sé, ¿habrá algo de eso? Lo que se me ocurre es que empresas como Maersk, que Ujú. es una empresa danesa, puede tener estudios al respecto. Puedo revisar para ver si es que encuentro literatura. También se me ocurre que uno de los participantes, justamente de ese cargo, que es la persona que vendría a la COP, ellos están trabajando en todo lo que es transporte marítimo. Ujú. Entonces se me ocurre que también a través de ellos podríamos vincularlos para que puedan discutir en mayor detalle el tema de los puertos. Pues muchas gracias, Si es Cristóbal, muy que, si es importante que, tu... Ujú. si es que si gusta me puede dejar su correo, me lo manda por interno, por el chat, y yo lo pongo en contacto con Luis y así también busco un poco de información y se la mando. Muchas gracias. Un placer. Por lo que veo ya no hay más preguntas, así que vamos a pasar a la explicación de la metodología en lo que respecta a adaptación en este momento. Eh, Voy a compartirles también mi pantalla y al igual que Cristóbal también voy a ir dando ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer también un momento de preguntas para los que quieran profundizar. Les pido que si siguen teniendo dudas, por favor las liberen antes de terminar la sesión. Tengo, acá ya estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, Janina, confirmame, Cristóbal, si se ve bien. Sí, perfecto, perfecto, Paz. Muchas gracias. Bueno, al igual que para el manual de mitigación, también contamos con un manual para adaptación, que espero que todos lo hayan podido encontrar. Si alguno no lo vio, me lo puede pedir y se lo paso por mail o pueden entrar a Labsis, que es donde está subido. También les quiero ir mostrando, esta es la herramienta que ustedes han visto. Acá está el paso 1. Al igual que para mitigación, tenemos una primera etapa que es la identificación del equipo, ¿no? Que es simplemente para unificar en algún lugar y para ordenar la información sobre quiénes estarán trabajando. La primera celda es la de institución, es la institución a la cual ustedes pertenecen. Por ejemplo, puede ser voy inventando, municipalidad de Xavi, que es un trabajo en el cual yo realicé. Equipo, acá puede ser una sola persona o si son varios de la institución que están trabajando, tendrían que incluir los datos de todos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner Paz González, puedo sumar a Carlos Telón, ya que estamos, a Mercedes,
Restrepo Ángel, van a ser los que estén trabajando. Roles. ¿Qué rol va a cumplir cada uno de nosotros, de los que estamos integrando el equipo dentro de este trabajo? Por ejemplo, Paz González puede estar a cargo de la búsqueda bibliográfica. Carlos puede estar a cargo de conversaciones con la comunidad, con conocimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso era lo primero. Después, dentro de este mismo paso 1, es dónde se ubicará nuestro ámbito de trabajo. Aquí se delimite la región geográfica en la cual tenga incidencia su institución. Acá es para ir concentrando dónde vamos a trabajar. Obviamente, si yo estoy en una municipalidad, va a ser en esa misma municipalidad, pero si el caso hubiera sido que es una ONG, por ejemplo, si fuera Fundación Avina, yo voy cambiando para que vean. Bueno, la Fundación trabaja en múltiples lugares de América Latina, pero puede concentrarse en algún lugar en particular. ¿Cuál es el sistema? Este punto me parece que dio para bastantes dudas, por lo que me fue llegando. Por sistema estaba la explicación en el manual. A lo que nos referimos es, a ver si lo encuentro rápidamente, para que después sepan dónde buscarlo. Por sistema nos referimos, bueno, no lo encuentro rápidamente, pero nos referimos a si es una comunidad, si es un sistema agrícola, qué sector sería, ¿no? Si es un sistema natural, si es un ecosistema, si es el sector de turismo que nos interesa principalmente, ¿sí? Es para enfocar, saber cuáles son nuestras prioridades. Acá puede ser, por ejemplo, comunidad originaria y sus prácticas, ¿sí? Después, ¿cuáles son las características particulares de nuestro sistema? Esto también dio a bastantes consultas. Por características, previamente, como pueden ver, hasta ahora en ningún momento voy mencionando metas, en ningún momento voy mencionando acciones, no voy diciendo voy a capacitar a la comunidad o voy a generar usos del recurso hídrico más sustentable, porque eso se entiende que se va a trabajar en los pasos siguientes. Por características son aquellas cualidades que nosotros observamos en el sistema, ¿sí? En el sector, en el lugar de trabajo. Por ejemplo, que la comunidad se dedica principalmente a la agricultura, de subsistencia, por ejemplo, ¿sí? Si vemos que el recurso hídrico es limitado, podemos ponerlo. Si vemos que no hay conocimiento, por ejemplo, eso puede ser, ¿no? Si tienen ganadería como actividad principal, etcétera, etcétera. Acá pueden ver también, hay otro ejemplo que lo pueden ir siguiendo en el manual. Cualquier pregunta me van avisando. Ahora vamos a pasar al paso 2. No veo que haya preguntas hasta el momento sobre esto. Pasamos al siguiente punto, ¿sí? Paso 2. Acá ya empezamos a trabajar más específicamente en lo que es el cambio climático. El anterior era el reconocimiento de nuestro sector. Y algo que quiero aclarar, que ha sucedido y que nosotros, o que me lo han consultado, mejor dicho, y que nosotros ya lo teníamos en mente cuando empezamos a diseñar esta metodología, es que entendemos que puede haber participantes que tengan interés en hacer una acción, una meta, o que tengan la posibilidad de trabajar directamente sobre la comunidad. Es decir, que puedan incidir, que puedan trabajar en territorio. Y sus metas probablemente van a ser vinculadas a trabajo en territorio, como ser algunas que estoy viendo, que es de reforestación, ¿sí? Que de capacitación, que puedan trabajar con la comunidad. Y puede haber otras instituciones, como también me están llegando esos casos, que simplemente quieren incorporar la temática de cambio climático dentro de su institución, ¿sí? Por ejemplo, si fuera una fundación, una ONG, un municipio,
puede ser que ustedes lo que estén interesados en abrir una línea de trabajo en cambio climático, en este caso en adaptación al cambio climático, para ser más específicos. Eso también lo pueden hacer. Lo que nosotros proponemos a través de esta metodología es que eso lo hagan con conocimiento de la comunidad, del lugar donde trabajan, porque por más que ustedes lo único que quieran hacer es abrir una línea de trabajo dentro de su institución, la institución finalmente va a trabajar sobre alguna comunidad o para beneficio de alguien, ¿sí? Entonces, nos parece importante que conozcan eso. Bueno, sigo con el paso 2. Recuerden que me pueden hacer consultas cuando lo deseen. El paso 2 es específicamente de identificación de los impactos del cambio climático en su área o sistema. Acá donde dice variable, estamos hablando de variables tales como temperatura, precipitación, retroceso de glaciares, ¿sí? Reducción de caudales. Como pueden ver, son todos variables o temas o aspectos que están directamente vinculados con lo climático o con lo hidrometeorológico, ¿sí? Con ese tipo de variables. Cuando decimos relevamiento de impactos observados, es lo que vemos que ha estado sucediendo desde las últimas décadas hasta el momento de ahora. Cuando hablamos de impactos proyectados, estamos hablando de lo que se proyecta a futuro. Si ustedes recuerdan, en una de las primeras sesiones, de hecho creo que fue la primera, se trató este tema, de qué dice la ciencia que va a suceder de acá al 2100, por ejemplo. Esos son los impactos que mencionamos, siempre con estas variables principalmente. Esta parte es importante que la hagan en base a búsqueda bibliográfica, porque es allí, en los estudios científicos, donde ustedes van a poder encontrar esta información. En el relevamiento de impactos observados, por ejemplo, podemos poner que se observa un aumento de la temperatura media, ¿sí? En la precipitación podemos decir una disminución, estoy inventando, ¿no? Pero para que vean cómo funciona la metodología. Disminución de la precipitación, retroceso de glaciares, etcétera, etcétera, ¿no? Lo van entendiendo. En observaciones es para que ustedes pongan todos aquellos aspectos, comentarios, características, descripciones que les es útil tener siempre a mano. Esta información para que ustedes la recuerden, la observación puede ser si hubo alguna gran inundación, que llegó hasta algún lugar específico de la comunidad, etcétera, etcétera. Relevamiento de impactos proyectados. Esto sí o sí va a surgir de la información científica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, la comunidad no va a saber sobre lo que se está proyectando, porque es hacia futuro, no lo han vivido todavía. Eso sería, lo que vivieron es el impacto observado. Entonces, el relevamiento de impactos proyectados sí o sí va a salir de estudios científicos. Los pueden encontrar, algunos de ustedes yo ya les he ido pasando, los estoy ayudando con esa búsqueda. Quien lo necesite me puede pedir ayuda también con eso. Por ejemplo, en las comunicaciones nacionales que los países presentan a la Convención de Naciones Unidas, en las estrategias nacionales de cambio climático, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podemos decir que se proyecta un aumento de la temperatura en 1 grado centígrado, ¿no? Eso puede ser que se espere a futuro, que disminuya la precipitación durante el invierno, por ejemplo, puede ser más específico. Incluso puede decir disminución de la precipitación en, no sé, 50 milímetros, ¿sí? Se puede también ver eso. Retroceso de glaciares, reducción de caudales, esto también puede haber información específica. La descripción es acá todo siempre tienen esta posibilidad de incluir la información que a ustedes les parezca que es útil tener a mano, sobre cómo les va a afectar. Podemos poner, por ejemplo, que esto afectaría directamente el suministro de agua potable para consumo o para riego, ¿sí? Por ejemplo, es también importante en el paso anterior, en el paso 1, saber si
la comunidad se abastece de agua potable de algún río en particular, de algún arroyo, porque vamos a poder saber si está siendo afectado o no por el cambio climático. Acá en el manual lo pueden observar, es otro ejemplo que está en el manual, pero bueno, me parece útil darles diversidad, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen, por favor les pido que después lo observen. Ahora pasamos al paso 3, que está dividido en dos partes. La primera parte es evaluar cómo los impactos del cambio climático afectarían a nuestro sistema seleccionado. Y si pueden ver, acá ya se ha ido completando automáticamente la herramienta con los datos que yo puse en los datos anteriores, ¿sí? En los pasos anteriores, disculpen. Acá yo lo puedo ampliar un poquito para que se lea mejor. La comunidad se dedica principalmente a la agricultura, recurso hídrico limitado, y también se dedican a la ganadería, ¿sí? Son las cosas que yo había puesto. Acá también se completó con lo que yo puse en impactos proyectados. Aumento de la temperatura y disminución de la precipitación. ¿Sí? Acá lo que nosotros esperamos, y lo pueden encontrar en la metodología detallado, es que ustedes hagan, ya sea solos, si lo están trabajando solos, o con su equipo, si están trabajando en grupo, que ustedes hagan un análisis de cómo perciben que estos cambios afectarían a la comunidad. Y acá lo pueden ver en la descripción, que nosotros les recomendamos, o esta metodología lo que implica es trabajar con estos variables, ¿sí? Evaluar el impacto sobre el sistema, se utilizará la siguiente escala numérica. Si ustedes esperan que no afecten nada, tienen que poner un valor de 0. Si ustedes esperan que ese cambio en la variable climática afecte un poco, ponen el número 1. Si esperan que sea afectado, o en un nivel medio, ponen el número 2. Y si esperan que sea muy afectado, el número 3. Entonces, a cada uno de estos números, 0, 1, 2 y 3, le va a corresponder un color. Para el 0 el color verde, para el intervalo de 0 a 1 el color amarillo, para el intervalo de 1 a 2 el naranja, y de 2 a 3 el rojo. Entonces yo puedo asumir que el aumento de la temperatura va a afectar en un nivel medio, ¿sí? Automáticamente se pone en un color naranja. Estos, como pueden ver, los colores son como un sistema de semáforo. Lo que respecta a la disminución de la precipitación, yo puedo pensar que eso va a afectar muchísimo. 3. Para el recurso hídrico limitado, quizás yo pienso que el aumento de la temperatura va a afectar poco a eso, pero sí va a afectar muchísimo la disminución de la precipitación. Para la ganadería, lo mismo. Puedo poner 1, 1. Esto es, lo tienen que hacer ustedes, con conocimiento del lugar, con conocimiento de, si no saben, pueden buscar alguna bibliografía. Va a depender muchísimo de cada lugar. Recuerden siempre que en las sesiones de adaptación se hizo mención a que la adaptación es local, por eso es importantísimo el conocimiento del lugar. Yo esto que estoy poniendo acá es meramente a modo de ejemplo, para que les resulte más sencillo. Luego, dentro del paso 3, también se incluye esta otra planilla, ¿sí? Ustedes acá lo que tienen es, como les decía, un sistema tipo semáforo, donde pueden ver qué es lo que a ustedes les va resultando como más preocupante, a ustedes y al equipo. A veces, quizás, ya conocen, si conocen mucho el lugar, esto les parece obvio, les puede resultar que les parecía obvio cuál era el resultado, pero si quizás no conocen tanto o no han hecho muchos análisis previos del lugar de trabajo, de la comunidad, del territorio, les sirve para buscar, conocer, dialogar y tener más información sobre el lugar en el que están trabajando y analizarlo un poquito más, ¿sí? Conocerlo un poquito más, pensarlo un poquito más. Luego lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar cuál de estas características les va a resultar la más preocupante en base a los colores, cómo quedó el semáforo. Obviamente, cuantas más características ustedes pongan y cuantas más variables ustedes trabajen aquí, más información van a tener, ¿sí? Déjenme chequear una cosita. Está bien. Si, por ejemplo, yo acá hubiera puesto, se espera que desaparezca
un glaciar en particular, también va a aparecer aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto para el recurso hídrico limitado puede ser muy importante, ¿no? Ahí voy cada vez que pongo más información, va a ser más, más rico. Entonces, acá lo que me surge, por ejemplo, es que este tema, el del recurso hídrico limitado, es el que más rojo tiene, ¿sí? El que más preocupante me puede parecer. Entonces, elijo luego uno de estas características sobre la cual realizar mi meta. Y eso es lo que pongo acá, en el siguiente paso. Y ahora voy a bajar un poquito para evitar las confusiones. Entonces, la característica que yo elijo como la que más me preocupa es la del recurso hídrico limitado. La variable relevante del cambio climático, disminución de la precipitación, disminución de la precipitación y retroceso del glaciar. ¿Sí? Estos, los que están acá, disminuye la precipitación, eso es lo que más me preocupó, sobre lo que más necesito trabajar. Entonces acá viene una parte de un análisis, un trabajo un poco más de pensarlo, de dialogarlo, ¿sí? Como pueden ver, quizás esas metodologías de adaptación no son tan exactas como las de mitigación, que trabajan más con números, sino que esta metodología de adaptación lo que requiere es más trabajo de análisis, de pensarlo, ¿sí? ¿Qué alternativa? Si nosotros acá tenemos que esto es lo que nos preocupa, ¿no? Que el recurso hídrico es limitado y que va a disminuir la precipitación y retroceder glaciares. Cuando planteamos que ustedes tienen que pensar una alternativa, a lo que nos referimos es a decir, bueno, ¿qué necesitaría que suceda para superar este problema que el cambio climático me está mostrando? Y una alternativa podría ser sistemas más eficientes, podría ser cosecha de agua de lluvia, no sé si conocen estos sistemas, que es, digamos, poder juntar, acumular el agua en las épocas de lluvia para que esté disponible en otros momentos, ¿sí? Podría ser realizar un uso más eficiente por parte de los pobladores, ¿no? No solo que los sistemas sean más eficientes, sino también que el uso sea más eficiente, o sistemas de cultivo que utilicen menos cantidad de agua. ¿Cuáles son las barreras? ¿Por qué no puedo tener ya hoy en día estos sistemas más eficientes? ¿Por qué hoy en día no cuento con sistemas para cosechar el agua? ¿O por qué la gente no utiliza eficientemente este recurso, ¿no? Este es la otra punto que la metodología pide analizar. ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, puede ser falta de conocimiento, que la gente no esté al tanto, falta de sensibilización, de educación, de conocimiento. ¿Sí? Yo voy completando. Puede ser altos costos, ¿sí? Puede ser que se han implementado sistemas más eficientes de cosecha, pero que no hay conocimiento técnico, no hay apoyo técnico de especialistas que sepan hacerle un mantenimiento. Falta de conocimiento técnico y mantenimiento. ¿Y qué necesito para superar esta barrera? O sea, si yo identifico cuál es mi problema, ¿por qué no me puedo adaptar? ¿Cuál es la barrera que me está afectando? Bueno, si estoy identificando eso, también puedo conocer qué necesito para superar esa barrera. Por ejemplo, puede ser realizar capacitaciones, puedo necesitar recursos económicos, financiamiento, vamos a hacerlo directamente, financiamiento, ¿sí? Puedo necesitar más técnicos, más profesionales y técnicos. Y finalmente, el siguiente punto es, ¿quiénes pueden colaborar conmigo? ¿Cuáles son los posibles colaboradores? Para no trabajar de manera aislada, ¿no? Siempre se habla mucho del trabajo de manera encasillada, fragmentada. Entonces, si yo trabajo en una fundación o en un municipio, probablemente haya otras personas que también están preocupados por esta problemática y que me pueden ayudar.
por ejemplo, para realizar capacitaciones, puede ser alguna universidad o algún centro de estudio. Centro de estudio, acá ya habría que ponerle nombre y apellido, digamos, ¿no? En el caso de la universidad puede ser, por ejemplo, Invento, Universidad Nacional del Norte, un centro de estudios determinado que ustedes conozcan. Si falta financiamiento, puede ser que me ayude el Ministerio de Ambiente Central para identificar fondos a los cuales me puedo presentar, etcétera, etcétera. Y este trabajo lo tendrían que hacer también, ¿no?, con la otra variable. Sigo viendo que por el momento no hay preguntas. Recuerden que pueden consultarme cuando lo deseen. Si no, también luego pueden consultarme por mail. Tienen también mi WhatsApp, les he dado. Entonces pasamos al cuarto paso, donde yo tengo que ya definir mi meta, ¿sí? Acá dice tipo de meta elegida. ¿A qué nos referimos por tipo de meta? Bueno, eso está descrito en el manual y también está acá. Estoy haciendo un zoom para que lo puedan leer mejor. Está acá, a ver, espero que se pueda ver. Lo voy a agrandar un poquito más para que lo puedan leer conmigo. Dice, ahí está. Considerando la misión de su institución y su historial en acción climática, así como las alternativas de adaptación y las necesidades identificadas en el paso 3, discuta con su equipo y evalúen qué tipo de metas tienen la posibilidad, la capacidad y el interés de establecer durante este curso para implementar a futuro. Y acá es justamente lo que yo dije al principio. Los pasos anteriores son para conocer un poco lo que está sucediendo, analizarlo, pensarlo, dialogarlo, pero luego obviamente la meta va a estar dada según lo que puedan acceder ustedes. ¿Qué tipos de metas nosotros identificamos que podrían llegar a implementar ustedes? Unas de sensibilización, comunicación, capacitación, que va a estar dirigida para las organizaciones o las instituciones o los participantes que tengan la capacidad de esto, ¿no? De dialogar con la comunidad. Dice, este tipo de metas puede estar dirigido tanto a la comunidad como al personal dentro de su propia institución. Si ustedes identifican, por ejemplo, que ustedes tienen la capacidad de trabajar en la temática, potencialmente, que tiene ese potencial, bueno, quizás lo que les falta es hablarlo internamente, decir, bueno, nosotros podemos colaborar con esta comunidad para que tengan mejor conocimiento sobre cómo hacer un uso eficiente del recurso hídrico, por ejemplo, ¿no? Gestión, dice, este tipo de metas se vincula a la generación de herramientas y espacios de discusión que permitan incluir la temática del cambio climático de manera transversal en su institución. Bueno, justamente lo que decíamos, ¿no? Si ustedes no tienen la capacidad de trabajar en territorio con la comunidad, pero quieren trabajar internamente, bueno, estamos también considerando esa posibilidad. Y finalmente, actividades en territorio, es una actividad concreta que busca mejorar las condiciones de la comunidad o de un sistema natural a fin de lograr promover su adaptación al cambio climático. Bueno, esta parte no, porque eso sería para la herramienta de visión. A fin de promover su adaptación al cambio climático. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, la redundancia que estoy acá inventando mientras hablamos, puede ser que ustedes tengan conocimiento sobre cómo lograr que la comunidad haga cosecha de agua, ¿sí? Cómo instalar esos sistemas, y que ustedes trabajen específicamente en eso, busquen financiamiento y lo implementen. Entonces, tipo de meta. Por ejemplo, vamos a poner la de gestión, la de actividad en territorio, ¿no? Actividad en territorio. Bueno, yo ya definí que yo lo que voy a trabajar por los conocimientos y las capacidades de mi institución y de mi equipo es directamente con la comunidad. Formulación de la meta. Vamos a revisar qué dice sobre esto. Dice, discuta con su equipo. Al implementar la acción identificada, ¿qué se espera lograr? ¿En qué periodo de tiempo? ¿En dónde? ¿Con quiénes? Formule una meta que cumpla con los criterios SMART, que sea específica, medible, alcanzable, relevante y acotada en el tiempo. Bueno, por ejemplo, puedo decir, para el año 2020, tener instalado un sistema piloto de cosecha de agua en la comunidad de Xavi, ¿sí? Eso puede ser específicamente lo que yo me planteo lograr.
A ver, ahora pasamos a, ya estamos hacia el final del proceso, ¿sí? Dice, por último, deberá identificar los pasos necesarios para llegar a la meta, los responsables de cada paso, los recursos necesarios para cada paso y el cronograma de actividades. Como ven, nos pusimos bastante específicos para que salgan de acá con las ideas lo más claras posible. ¿Por qué ponemos esto? Porque quizás ustedes dicen, bueno, para el año 2020 quiero tener esto hecho, instalado y lograrlo, pero para ir lográndolo necesitamos saber qué pasos tenemos que seguir, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia para llevarlo a cabo? Y quizás lo primero que yo identifico es que tengo que hablar con la familia, saber qué familia quiere ser mi piloto para hacer este trabajo. Conversar con las familias, identificar una familia piloto, vamos a decir, ¿sí? Que es con quien vamos a hacer este sistema de cosecha de agua. ¿Eso para cuánto? ¿Para cuándo? Y quizás yo lo pienso para marzo del 2018. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, por ejemplo, lo va a hacer Carlos, que era parte de mi equipo, Carlos Telón. ¿Qué recursos necesita? Bueno, necesita traslado, ¿sí? Necesita conocer a las familias que están ahí, que allí trabajan, etcétera, etcétera. Y así, bueno, no voy a completar todo para no hacerlo tan extenso, pero la idea es ir identificando. Quizás necesito después materiales, conseguir los materiales de trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahí ya lo que tengo es la meta, qué tipo de meta es, cuál es mi meta y cómo la voy a desarrollar. Y este sería el último paso. Estoy viendo que tengo alguna pregunta por acá. Bueno, excelente explicación, me dicen. Muchas gracias. Bueno, ahora esto sería la meta, la metodología. Este es el espíritu que nosotros le pusimos. Estos son los pasos, ¿no? El resumen. Me pueden aprovechar este tiempo que nos queda para hacerme más consultas, si tienen alguna duda, si están trabados en alguna parte de la metodología. Y recuerden que acá está el manual con todo lo que yo fui explicando y que esta explicación igual va a quedar grabada y la vamos a subir. Bueno, no estoy viendo más preguntas por el momento, ni manos levantadas. Les doy unos últimos 2 minutos, pero bueno, aparentemente fue claro y espero que les sirva. Recuerden que pueden seguir consultándonos. Les vuelvo a recordar que Avina estará realizando 3 encuentros en la COP, así que está la posibilidad de que Avina presente las metas que ustedes desarrollen para darles difusión, pero para eso necesitan estar finalizadas antes del 6 de noviembre, para que la presenten en la COP. Y si no, tienen hasta el 14. Está llegando una pregunta de Jaime Lazo. Dice, en la formulación de la meta siempre hay confusión entre meta e indicador. A ver, Jaime, si quieres que te abra el micrófono. ¿Querés comentarme un poco más sobre tu consulta? Buenos días. No sé si me escuchan. Se te escucha muy bajito. ¿Claro? Bueno, mientras te voy comentando, a ver, mientras podés aumentar el micrófono, mejorarlo. Nosotros como meta lo que pensamos es a lo que yo quiero lograr, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Pero con una fecha, con un dónde estar ubicado, lo más específico. Indicador, yo entiendo que sería el indicador de avance. Bueno, cómo es un indicador que me va mostrando el desarrollo de mi meta, ¿sí? No sé si a eso te referías. Sí, lo que pasa es que siempre existe esa confusión y más bien quería yo aportar con el tema de que me parecería que si tengo la meta también podría postular el indicador. No se te escucha bien, Jaime, te pido disculpas. Entiendo, llegué a entender que decías que esa era tu duda, pero después dijiste algo más que no se te llega a escuchar.
Si querés, puedo dejarlo por escrito, o si no, no sé, me puedes mandar luego por mail. Por favor, indicar cómo ingresar a las sesiones grabadas. Bueno, a través del Apsis, en cada... Igual supongo que les mandaremos algún link para que lleguen a esta en particular, pero si no, en la Apsis pueden entrar a los distintos módulos y ahí van a encontrar la información, tanto en las presentaciones que dieron todos los expositores como las grabaciones. Bueno, no veo más preguntas por el momento. Adriana, ¿es esa? A ver, estoy revisando. Gracias por la explicación, de nada. Bueno, no hay más preguntas por el momento, así que esto es todo por hoy. Los dejo, espero que les haya sido de utilidad y quedo a la espera de que me sigan enviando la información o consultando. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Los saludo, vamos a ya cerrar la sesión. Muchas gracias.